Hoy tenemos con nosotros por segunda vez a Margarita Fernández Mier, que nos va a falar de Asturias, paraíso natural o paisaxe cultural, dar visibilidad al paisaxe dende a arqueoloxía. Margarita é catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo e é, entre outras cosas, pionera en Asturias de lo que se conoce como arqueoloxía agraria. Hasta el tramo de las investigaciones de Margarita, los estudios históricos y arqueológicos sobre la Alta Edad Media en Asturias realizáronse generalmente a partir de las crónicas asturianas, algunos documentos de distintas instituciones eclesiásticas, la arquitectura excepcional del arte asturiano, la orfebrería y algunos yacimientos muy monumentales como el Castillo de Gauzón o el Castillo de Caurel. Estas investigaciones aportaron mucha información, o bastante información, sobre la élite social de esa época y sobre sus construcciones y arquitecturas monumentales, pero apenas aportaron información sobre cómo era la población de Asturias, cómo vivía la sociedad asturiana en esa domina. La arqueología agraria, de la que es pionera Margarita, por el contrario, tomó o centró el objetivo investigador en las comunidades rurales, en la población rural. Y trata de explorar cómo era esa sociedad rural, cómo fue colonizando y aprovechando el paisaje, cómo se relacionó con él, cómo lo fue transformando con la su actividad económica y cómo fue creando espacios y significados simbólicos por todo el territorio. Por todo ello, el trabajo, la línea de investigación que está desarrollando Margarita y su equipo tiene una importancia excepcional porque nos puede permitir saber cómo vivía la gente en esa domina, cómo se relacionaban entre sí las comunidades rurales, cómo se relacionaban con las élites sociales y cómo se articulaba esa sociedad en Asturias, ¿no? De tal manera que esta investigación es clave para poder determinar cómo era la base social sobre la que posteriormente se fue construyendo la monarquía asturiana. Por otro lado, otro aspecto que desde Asturias consideramos, desde Astura consideramos relevante en el trabajo de investigación de Margarita es el foco de ella y de su equipo en conseguir la implicación social de las comunidades locales en el trabajo de excavación que ellos hacen. De tal manera que xunten el conocimiento científico que aporten los investigadores y lo unen al conocimiento tradicional de esas comunidades, de esa población rural con la que ellos interactúan, ¿no? Tratando de conseguir con esta interacción lo que podemos denominar como transferencia del conocimiento. Y parece que es importante citar aquí una frase que la voy a leer de Margarita, que dice lo siguiente: transferir y poner en valor, favorecer el orgullo de identidad y mantener el arraigo de los pueblos y, ¿por qué no?, atraer y asentar población. Para mí que está muy bien expresado. Bueno, Margarita, y como decían antes, catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo, tiene una extensa carrera de investigación orientada a la comprensión de la génesis de la sociedad feudal, así como al desarrollo de una metodología adecuada para abordar el estudio de la Alta Edad Media peninsular. Y investigadora principal del grupo de investigación LABOR, Laboratorio Rural del Paisaje, Historia y Patrimonio,
y que se trata de un equipo multidisciplinar que tiene como principal objetivo el estudio del mundo rural desde una perspectiva diacrónica. Y a su vez forma parte de otro equipo de trabajo más amplio que se llama LANS, ¿no? Dirige también o codirige algún trabajo de investigación fuera de Europa, en Perú, con el que está tratando en este momento. Margarita tiene más de 135 publicaciones, tanto de carácter de temas asturianos como del resto del Estado o internacionales. Participó en más de 80 congresos con comunicaciones o ponencias y dirigió y defendió 6 tesis doctorales. Préstanos también señalar otro tema tratando del futuro y de los objetivos del futuro, que es este objetivo que tiene Margarita, que es apostar por convertir a la historia en una herramienta que permite diseñar un futuro innovador. Saliote redondo, con lo cual pones de manifiesto que además de una gran investigadora, y es también una gran poeta. Y sin más paso gracias. Bueno, voy contándote de manager. Desde luego, al grupo de investigación, que hacemos muchas cosas y tal, nos falta alguien que nos faiga todo esto de darnos un poco publicidad y tal. Desde luego, vamos. Está muy bien, muchas gracias por la presentación. Bueno, gracias a todos los presentes por acercarse, güey, a sentir esta charla. Ya aviso de entrada que falo muy rápido. Y bueno, quiero agradecer a todo el mundo, sobre todo al colectivo que me invita a estar aquí, güey, otra vez, 7 años después, unos cuantos años para un poco explicar las novedades que tenemos en la investigación, y especialmente a Amadeu y a Kini por toda esta, sobre todo por la presentación y por permitirme volver a estar aquí. Y vais a permitirme que agradezca a los mis alumnos, que hay unos cuantos aquí presentes que tienen la moral de estar, tuvieron por la mañana clase. Bueno, vosotros no tuvisteis clase, sois los de ayer, porque tengo 3 grupos. No, sé que tengo los divididos en 3 grupos, yo hoy no os tocó la práctica, pero bueno, encima de escucharme por la mañana, tienen la moral de venir ahora a escuchar una hora de charla que muchas de las cosas sabéis, ¿eh? Bueno, cuando me pidieron que pusiera un título, dijeronme que pusiera un título atractivo. Luego yo en realidad voy a hablar de mi pueblo, lo que voy a contar y la excavación, pero sí que quería llamar la atención, además ahora que siempre falamos mucho de no sé cuántos años son del emblema este de Asturias, paraíso natural. ¿Cuántos? 40. Bueno, pues yo verdad que yo muy buen resultado desde el punto de vista probablemente económico del turismo, pero yo no hay una cosa que me guste mucho, porque no hay nada que invisibilice más a la gente que falar del paraíso natural en vez del paraíso cultural que es el paisaje que nosotros tenemos. Entonces, por eso un poco como, bueno, para meternos un poco en harina de lo que estamos nosotros haciendo, pues la idea nuestra es precisamente lo que se decía en la presentación, y dar visibilidad a esa gente que fue la que transformó ese paisaje, del que disfrutamos, güey, que vendemos como natural y que no tiene nada de natural, y que es lo que vamos a ver a lo largo de este trabajo. Bueno, falábamos del concepto de arqueología agraria. Fue una cosa que nosotros fuimos poniendo en marcha, porque en realidad yo desde que empecé a trabajar en historia, como saben los míos alumnos, no es que me guste la gran historia de las grandes batallas y los grandes personajes, me gusta mucho más la historia de las estructuras, y parecíame que era muy interesante, muy importante poder dar profundidad histórica a ese paisaje que tenemos en Asturias, y que y eran tan importantes las iglesias como los prados que están a ver a la iglesia, que todo lo que es el aprovechamiento agrícola de ese paisaje, que es lo que permitió precisamente las grandes construcciones, las grandes entidades políticas y los grandes acontecimientos de la historia. Entonces fuimos diseñando, cuando yo entamé la investigación fue ya muchos años, allá por los años, a inicios de los 90, el objetivo principal era, como bien se decía, tratar de entender qué pasaba durante la Alta Edad Media, esa Alta Edad Media de la que sabemos que había unos cuantos reyes que se mencionan en las crónicas asturianas, que se peleaban entre ellos. Tenemos alguna referencia en relación con eso, y que además eran constructores de iglesias, porque tenemos muchas iglesias de ese periodo que se conserven, güey.
pero non sabemos quién diva misa ni con Alfonso II ni con Alfonso III, porque prácticamente desconocemos todo lo que tenga que ver con el poblamiento donde vive la xente e como se traballa en ese momento. Entón, el objetivo principal era dar profundidade histórica a esa alta edad media, que la tenemos de alguna manera como moi endiosada a través de la poca información que tenemos, y dar protagonismo a la xente que permitía precisamente el desarrollo de esas estructuras políticas de las que tanto falamos. Y ahí fuimos diseñando una aproximación, primero porque no sabemos dónde buscar los yacimientos arqueológicos, no sabemos dónde están, con lo cual no teníamos ni siquiera una idea de dónde ir, ya se llevaba tiempo trabajando desde la arqueología medieval, dónde ir a hacer una cata arqueológica que nos permitiese documentar ese mundo alto medieval. Entonces lo que hicimos fue diseñar una arqueología distinta que mirase al paisaje de una forma distinta y sobre todo investigar y hacer trabajos arqueológicos en sitios donde generalmente no se excava. Estamos avezados a excavar los grandes yacimientos, las grandes iglesias, los castros, que además también son muy emblemáticos, y es verdad que también excavamos el que tenemos, porque bueno, dan mucha información, pero buscando otro tipo de aproximación al paisaje que nos dejase ver muchas de estas cosas. Y así diseñamos lo que es el concepto de la arqueología agraria, que la verdad es que triunfó un montón, y además, bueno, pues un poco por lo que se conoce al grupo de investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Qué pretendíamos con esto? El objetivo es ir generando discursos históricos alternativos en los que se cuestionen estas narrativas dominantes. Por Dios, que dejemos de hablar de Pelayo sin saber nada más de la época de Pelayo. Yo creo que es importante avanzar en ese sentido. Dar protagonismo a estos grupos sociales que son olvidados, como puede pasar con el campesinado. Este campesinado del que los mis alumnos están fartos, muy fartos, porque continuamente lo repito, porque repito 1001 veces en clase que el 95% de la población en época medieval vivía y era rural. Y dallos, bueno, pues a partir de este tipo de arqueología, dallos visibilidad y sobre todo que esto que hacemos en realidad sí que tenga también repercusión en el momento actual. Este momento actual, además, nosotros trabajamos en espacios, estamos trabajando sobre todo en Belmonte, y luego tengo un mapa por ahí de en qué sitio estamos haciendo trabajos, que sufre un proceso muy complejo de desarticulación, de abandono, de lo que tanto se fala ahora de la Asturias vaciada, o de la España vaciada. Bueno, pues da un poco que esto sea una herramienta que nos permita generar un discurso alternativo y además tener en cuenta formas de gestión patrimonial que sean alternativas desde el punto de vista local, desde el punto de vista regional, y que vayan más allá de lo que siempre vendemos desde el punto de vista turístico, como puede pasar, como por ejemplo en el Parque Natural, como puede pasar con Covadonga. Entonces, sí es verdad que esto no voy a hablar hoy de la parte de transferencia de conocimiento, que tampoco es una palabra que me guste mucho, pero bueno, tenemos que usarla porque es la que se usa a nivel general. Pero oye, pasar de la investigación, de que lo que nosotros hacemos desde el punto de vista histórico, de paso a lo que es la co-construcción de conocimiento. Y es verdad que no lo voy a explicar, pero tenemos varios proyectos, sobre todo trabajando con los colegios en esos concellos en los que trabajamos. Y desde el 2018 y desde hace menos tiempo, creo que ya desde el 2023 o algo así, estuvimos trabajando desde el 2018 con Valmonte, con el cole de Valmonte, y desde el 2018 con el colegio de Grau. De la manera que nos implicamos totalmente en lo que son los proyectos didácticos del colegio, porque creemos que es importante que estos escolinos que están en las escuelas rurales primero tengan los mismos, la misma posibilidad de acceder a ese tipo de actuaciones que los que viven en el mundo urbano, y luego porque hay una manera también de que valoren el paisaje que tienen en la rodeada. No voy a explicar la metodología de investigación, porque si no sería muy largo. Simplemente plantear una serie de cuestiones que nos permiten de alguna manera hacer un trabajo de carácter holístico, un trabajo en el que tenemos en cuenta un montón de fuentes. No solamente hacemos arqueología, tenemos en cuenta la documentación escrita, una documentación escrita además llevada de una manera muy distinta. Hay que desde hace 30 años la historia cambió la manera de interpretar las fuentes escritas, buscando mucho el campesinado en ellas, que muchas veces no aparece porque les fuentes les redacten sobre todo los señores, los poderes señoriales, y teniendo en cuenta que es tan importante lo que se dice en la documentación como lo que no se dice. Eso que no aparece en los documentos, a los que también hay que poder interpretar, y que nos permite ver a esta gente invisibilizada a lo largo de la historia. Dar mucha importancia a la toponimia,
eso ya hay desde fai muchísimo tiempo, no hay ninguna fonte que nos permita llegar tanto a abrir ventanas a la historia, cómo la gente entiende el territorio, en esos momentos a los que intentamos llegar, que a través de la toponimia. Los nombres que se dan a los sitios están diciéndonos cómo la gente entiende ese territorio y cómo lo conceptualiza. Entonces, dar mucha importancia a esa toponimia que en muchos casos permítenos topar los yacimientos arqueológicos, pero en otros casos lo que nos permite es entender cómo ven ese paisaje. Yo falo, y un amigo mío esto convirtió también en un modelo así desde el punto de vista teórico muy interesante, que es el conocimiento local denso, que en realidad es contar con lo que sabe la gente que vive en el territorio. Yo siempre digo los paisanos y las paisanes, todo lo que se sabe de un territorio, sobre todo cuando se fan trabajos como los nuestros, que son de carácter muy microterritorial, todo lo que la gente sabe del territorio, nadie conoce el territorio mejor que esa gente que vive ahí. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es, a veces hasta aburrirlos preguntándoles cosas, pero muchas veces damos mucha información que nos permite avanzar desde el punto de vista del conocimiento. Por supuesto, la cartografía, todo lo que son mapas, no me voy a meter en ello, y después de toda esa información, la documentación escrita, la toponimia, el conocimiento que la gente tiene y la cartografía, hacer arqueología. Ir a hacer los rescates arqueológicos a aquellos sitios en los que, bueno, pues podamos entender la historia de una manera muchísimo más compleja a partir de toda esta información que nos dan en otro tipo de fuentes. Estamos trabajando en estos sitios, de una manera mejor o peor. El sitio emblemático es Vigaña, que es el que voy a hablar, porque es el que más me gusta, porque además también es el que tenemos más información y cada año se va haciendo más compleja, pero tengo alumnos que estuvieron trabajando sobre Allambe y que ahora están trabajando en La Puela. Este año vamos a poner en marcha un proyecto con el cole en Grandes de Salime, hay otra tesis doctoral lleida sobre Villanueva de Santo Adriano. Estamos excavando en el punto donde confluye, donde se junte Valmonte, Teberga y Somiedo, que también veremos alguna semilla al final de la exposición, y también vamos a poner en marcha un proyecto en Sebares desde el punto de vista del colegio. Como veréis, siempre atendiendo al mundo rural, muy centrado en la zona centro-occidental, pero bueno, intentamos también es verdad que ahora mismo morimos de éxito, porque los proyectos con los colegios son muy interesantes, al parecer a la gente gusta ni mucho, entonces claro, todo el mundo nos pide que vayamos a hacerlo a todos los coles, y eso no lo podemos hacer, porque no tenemos tiempo. Pero vamos a centrarnos, o sea, con esta idea de la arqueología agraria, que fue lo que planteamos hacer ya hace 15 años, porque entamamos la excavación en el 2010. Lo que hicimos fue agarrar un pueblo, que es el de Vigaña, que está en Valmonte de Miranda, del que había bastante buena documentación escrita, porque el monasterio de Valmonte tenía una documentación que se refería muy reiteradamente a este pueblo, y además tenía unos cuantos elementos arqueológicos que nos permitía pensar que, bueno, pues haciendo arqueología íbamos a tener información interesante desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista diacrónico, y a partir de ahí llegar a entender qué pasaba en la Alta Edad Media. Y en estos 15 años aplicamos todas las técnicas que se nos ocurren, que se nos pueden pasar por la cabeza y que se pueden aplicar al territorio, están aplicadas al territorio de Vigaña. Desde pasar el georradar a hacer sondeos, haciendo luego estudios de químicos de suelos y demás, a hacer sondeos en la necrópolis, que es lo más habitual, excavar al lado a la vera de la iglesia, o hacer sondeos en lo que son los campos de cultivo, donde la gente trabajaba toda la vida, y que sabemos que era la hería desde hace muchos años, en este caso la siembra, porque ahí llámense siembres. Bueno, pues haciendo un montón de sondeos arqueológicos, cómo se construyen las terrazas, dónde se cultiva, dónde lleven el pasto a ganar, el ganado a pastar. De alguna manera, bueno, pues además abordando el estudio tanto de las zonas de hábitat donde vive la gente, donde se cultiva a la vera del pueblo, y los espacios de uso comunal que están al rollo del pueblo. Y el resultado es este, que no entendéis, pero ahora os lo explico yo. Primero, en estas tres imágenes hay un montón de perres metidas, eso es lo primero. Porque cada uno de esos puntinos que veis ahí, que van haciendo una escalera, son dataciones de carbono 14. Que cada una cuesta 300 euros. Esto no es ninguna tontería, porque esto a nosotros exígenos tener una financiación compleja, que luego me lleva mucha burocracia, para poder llegar a este resultado. Y el resultado es que entendemos la historia del pueblo, la historia de Vigaña, desde hace 6.000 años hasta la actualidad. La datación más guilla y esta, ¿veis el puntero? Sí,
Esta sería la datación más vieja, que va al Neolítico, y podemos seguir la secuencia ocupacional del pueblo. Bueno, aquí hay una trampa, no todos son de Vigaña, pero bueno, son casi todos. Y podemos seguir la secuencia ocupacional. A ver, da para atrás. Ahí. Desde el Neolítico, todo el Calcolítico, toda la Edad del Bronce, de la que prácticamente no se sabe nada en Asturias en lo que respecta a sitios de ocupación, toda la Edad del Fierro, porque fuimos a excavar el castro, y luego tenemos ahí un vacío que vamos rellenando poco a poco, que llega la época romana, y luego yo os explicaré por qué, y volvemos a tener la ocupación desde la Alta Edad Media. Tenemos una datación que ya era lo que buscábamos, en realidad buscábamos esto, buscábamos este puntín que tenemos aquí, que llega el siglo VII, y era lo que buscábamos, pero buscando eso topamos todo lo demás. Entonces, esto yo siempre, a mí me gusta en este caso presumir de que una manera distinta de abordar el estudio del territorio permitió nos documentar la historia de un pueblo. Probablemente hay pocos en el norte de la península de los que se sepa tanto como este, en la larga duración, entender la diacronía y entender que la gente no se marcha del territorio, que son siempre los mismos, que probablemente lleguen en el Neolítico. Estamos documentándola cuando llega gente allí y estamos viéndola moverse por el territorio a lo largo de todo este tiempo. Solamente hay un momento de una pequeña crisis que ya el mundo romano, pero bueno, en la última excavación también al final aparecieron los romanos. Entonces la historia empieza pues con esto, excavando en un sitio que se llamaba Las Corvas. Intentamos entender, y estoy un poco el ejemplo de la importancia que tiene el conocimiento que tiene la gente del territorio y de cómo se mueve en él, intentando entender cómo se hacían las terrazas de cultivo que sabemos que eran del siglo XIX o del siglo XVIII. Hicimos un sondeo que era de 1x3 hasta abajo, falando con el dueño del prado, porque claro, hacía un furaco al dueño del prado en el que ibas a desmontar una parte y además hacíamos hilo un poco después de la hierba, después de que recogían la hierba, hacíamos entonces la cata arqueológica. Falando con él, decíanos: ¿vosotros qué buscáis? ¿Qué queréis entender? Entonces nosotros explicábamos: queremos entender cómo se construyen estas terrazas de cultivo y una zona de valle y una zona un poco empinada. Sabíamos que allí se semaba maíz hay no mucho tiempo, pues a mediados del siglo XX todavía, bueno, ya hace bastante tiempo. Y él dícenos: para llegar al final vais a tener que excavar por lo menos 1,5 metros o 2, porque esta zona estaba regada, había, claro, para semar el maíz, regábase, entonces tenemos un montón de acumulación de tierra de la parte de arriba del valle, en el fondo, y para llegar al fondo, para que entendáis si hay drenaje o no hay drenaje, que cómo se construye todo este espacio de cultivo, vais a tener que afondar bastante. Y bueno, pues fueron 1,5 metros, exactamente lo que tuvimos que afondar, o sea que el paisano andaba muy bien encaminado. Por eso hay que tener muy en cuenta siempre en estos espacios, además que tienen lo que nosotros llamamos procesos postdeposicionales muy complejos, tener en cuenta lo que la gente nos puede decir y que nos va muchas veces a guiar cómo va a ser la excavación. Bueno, ¿qué nos dio el furaco este de 1x3? Que al final acabó siendo una cata de 10x10, porque el furaco de 1x3, con tan buena vista, hicimos un sondeo que al llegar al final topamos pues una chariega, lo que es una chariega, un jar, un forno, que además, bueno, veíase como muy bien, estaba amortizado por un nivel de piedra, pero en el momento que lo levantamos estaba construido de piedra, de barro. ¿Veis un poquitín aquí? Bueno, y este, que veis aquí. Esto que veis aquí, y era el forno que nos apareció. Además, en mitad de la cata. Eso permitiónos, bueno, evidentemente ampliamos y ya vimos que se trataba de una ocupación. Además, no aparecía nada de material, ni cerámica, ni lítica, nada de nada. En el primer momento estábamos totalmente despistados porque no teníamos ni idea de la cronología que eso podía tener. Estábamos cerca de un castro, estábamos a las afueras del castro. También el sitio estaba escogido pensando en dónde estábamos, intentando entender procesos que tenían que ver tanto con el mundo castreño como con la época posterior. Y cuando llegó la datación, que además siempre cuento, hace mucho tiempo que no cuento esa anécdota, pero ahora voy a contar otra vez. Yo vivo allí, yo vivo en el pueblo, bueno, medio vivo allí, estoy para acá, para allá continuamente, fuimos unos vaqueros de alzada todo el día de un sitio para otro. Y cuando me llegaban las dataciones yo estaba precisamente en el pueblo, y la datación dio 6.000 antes de ahora. Eso decíanos que ya había gente viviendo allí hace 6.000 años, y la reflexión era: y dentro de 20 no va a quedar nadie, porque en el pueblo prácticamente ahora mismo debe haber 15 vecinos y algunos fluctuantes que somos a mi fía y yo, para acá para allá continuamente. Entonces, bueno, ya nos venía a decir un poco
la importancia que tenía el espacio. Con lo cual documentamos, luego cuando ampliamos aparecieron otros hogares, aparecieron otros chariegues, y todos nos dieron una cronología que iba más o menos a ese mismo periodo. Y es verdad que algunos otros posteriores lo que nos estaban diciendo es que son espacios que se ocupen, que se abandonen, que se vuelven a ocupar otra vez, y que hay un momento en que se abandonen completamente, porque se amortiza lo que teníamos ya, un nivel de piedra, que no lo veis ahí en la foto, pero bueno, digo voslo yo, tenéis que creerme, que significaba que se abandonaba ese espacio y ya no volvía en más. Luego hicimos muchos sondeos en otros sitios del pueblo, y siempre los momentos primeros de ocupación de esos espacios en muchos otros sitios no eran tan espectaculares como esto, porque aquí lo que tenemos es un poblado en abierto, de casas fechas de madera y de barro, con el suelo pisado, todo lo que está a la vera de toda esta zona, que está a la vera del forno, y un espacio de tierra pisada, que sería el fondo de la cabana. Luego aparecieron unos cuantos buracos de poste, que serían los que farían el cierre de los cabanes, que son unos cuantos. Podemos reconstruir alguna, y es verdad que para poder saber cómo era el poblado tendríamos que hacer una excavación mucho mayor, y hay que tener en cuenta que estamos a 2 metros de profundidad, y hacer una cata muy, muy, muy grande. Pero bueno, algún día tendremos perros bastantes para poder hacerlo. Desde allí, estando allí, una de las cosas que nos planteábamos era, habíamos localizado lo que era el neolítico y el calcolítico, ese periodo que probablemente allí la primera población que llega allí, pero otra cosa que no sabíamos nada, y era qué pasaba en estos periodos, en esta zona, en la Edad del Bronce, lo que sería el periodo siguiente, del que tampoco se sabe prácticamente nada, lo que son ocupaciones en abierto. De esta época siempre la ocupación y en cueva, porque cuando se fan las excavaciones de las cuevas, sobre todo buscando el paleolítico, pues tópense estas ocupaciones de época posterior. Entonces planteámonos de ir a excavar a otro sitio donde generalmente no se excava nunca, que en este caso hay una capillina que está en el medio entre los dos pueblos. Además es un sitio por el que se siguen peleando y hay disputas hasta donde llega un pueblo, hasta donde llega el otro. No sabemos muy bien, bueno, sabemoslo bien, pero tampoco lo queremos reconocer si estamos excavando en un pueblo o en el otro, porque, bueno, hay un espacio de conflicto. Pero hay un espacio de conflicto, pero también hay un espacio de estos que nosotros llamamos centrales, porque, y es importante desde el punto de vista de la parroquia. Y de las dos parroquias, porque son la parroquia de Agüera y la parroquia de Vigaña. Bueno, pues en estos límites, que son lugares centrales, como nosotros los llamamos, fuimos también a excavar. Y ahí volvimos a encontrar una ocupación bastante compleja, que nos lleva también a un momento coetáneo al del otro sitio en el Neolítico, pero sobre todo que nos va a dar una ocupación de época posterior muy, muy espectacular, que hay un yacimiento del Calcolítico. Documentamos una cabana, tenemos también la chariega, en este caso muy, muy destruida, los furacos de poste que nos permiten reconstruir media cabana, no la veis ahí en la foto, y eso en un determinado momento monumentalízase, que llegue con la edad del bronce, y va a convertirse en un espacio aterrazado, en el que tenemos un yacimiento bastante espectacular, que luego vamos a ver porque vamos a ir cronológicamente. ¿Qué más sabemos de esta época relacionado con el Neolítico y el Calcolítico y primera edad del bronce? En el espacio también tenemos túmulos megalíticos. Hay uno muy grande que está ahí, donde os lo señalo yo, en el punto de abajo, que es bastante espectacular, que está como todos los túmulos megalíticos violados, están todos como se enterraban con Axuares, muchos de ellos, bueno, la mayor parte de ellos en Asturias, están todos violados, y ese que es muy espectacular. De momento no lo tenemos tocado, no me atrevo a meterme con él, pero también aparecía otro en el sitio más alto, que es el punto más alto de Vigaña, al que todos los que están fuera, cuando vienen de vacaciones, van hasta allí, porque es el sitio con el que se identifiquen como el sitio más relevante desde el punto de vista del pueblo. Había también una estructura piquiñuca que no sabíamos caracterizar, y yo, buscando estas cosas que son de épocas de las que no sabemos nada, pues lo que hicimos también fue una intervención arqueológica. Buscaba la Alta Edad Media, pues nada, apareció un túmulo megalítico. Además tú conoces, lo tuviste allí, que te costó un pedazo subir allí, porque queda bien, bien alto. Y es verdad que de este lo que no tenemos es datación. No apareció ni un carbón, ni nada, ningún elemento que nos permita fecharlo. Pero probablemente tenga que ver con esos primeros momentos que estamos viendo en el pueblo, a la vera del pueblo, de ocupación de época neolítica y de época calcolítica. Por lo tanto, somos capaces, a ver, en estos periodos tan complejos y tan
alejados de nosotros, podemos verlos moviéndose en el territorio, viendo cómo se va poniendo en aprovechamiento esos espacios. Bueno, no os voy a leer todo esto porque si no, no llegamos, pero es importante, todos esos puntinos que veis ahí son sitios en los que hicimos un sondeo arqueológico y nos da ocupación de época prehistórica, de los momentos más antiguos. Donde quiera que se falle una cata, podemos toparlos. Con yacimientos más espectaculares, como el de las Corvas, con esos yares, o con los túmulos que vemos en la parte más alta, pero en todos los otros sitios también vemos una población que se está moviendo durante milenios y que está aprovechando y poniendo en explotación, en aprovechamiento, todo este espacio. Hicimos otra excavación en una zona de montaña, no me puedo meter en ello porque si no alargaríalo mucho, porque otras cosas que nos interesa mucho desde el momento actual es entender cómo se utilizan, cómo se aprovechen los espacios más de montaña. Y hicimos una excavación en una braña de Quirós, que ya está, y buscando entender cómo funcionan los brañes en época medieval, o sea, qué es lo que pasa con los brañes en el siglo IX, X, XI, XII. Bueno, pues lo que pasa con los brañes en este momento, empezamos a ver cómo se usan a partir del siglo XIII, pero sobre todo volvemos a tener una ocupación prehistórica muy potente de la edad del Calcolítico y de la edad del Bronce debajo de esos yacimientos de época medieval. Esto lo que nos dice es que los sitios en Asturias son usados recurrentemente. Sitios afalladizos para vivir no hay muchos, que cumplan una serie de condiciones en las que puedas tener el aprovechamiento alrededor. Entonces lo que tenemos son los yacimientos prehistóricos, que muchas veces no sabemos nada de esas épocas, están debajo de los yacimientos medievales. Entonces, una manera distinta de hacer arqueología, en este caso, está dándonos todos los periodos históricos de los que no sabíamos prácticamente nada. Bueno, volvemos a Vigaña, o a Chinares en este caso, que ya ahí donde se junten Vigaña con Castañera. En riba de esos yacimientos de época neolítica y calcolítica, hay un momento en que eso se monumentaliza. Aterrázase todo el espacio, construyese unas paredes, échase un montón de piedra detrás, creando espacios aterrazados, muy parecidos a lo que van a ser luego los castros. Pero en este caso lo que no hay es una fortificación, son espacios en abierto. Y una de las cosas que nos apareció excavando ahí fue esa estructura que tenéis aquí en la foto, que la tenemos aquí como, bueno, aquí veis el espacio aterrazado, a ver, son yacimientos de época de la edad del bronce, las paredes no tienen una gran envergadura, están hechas sin cal, no tienen una filera nada más, y detrás lo que se falle es acumular un montón de piedra haciendo espacios de aterrazamiento y construirse esta estructura de combustión, que no me atrevo a llamarla de otra manera más que estructura de combustión, que en un primer momento cuando la topamos, porque estábamos excavando, lo veremos, en riba todo esto tenía una necrópolis de época medieval. Cuando estábamos excavando, nosotros pensamos que ya era de época romana, que ya era el momento anterior a esa ocupación alto medieval. Y volvió a pasarnos que la datación no nos llevó al 9 después de Cristo, que ya era lo que yo buscaba, y lo que hizo fue llevarnos al 9 antes de Cristo. Que además es el periodo anterior a la ocupación castreña. Y aquí tenemos esta estructura, veis aquí el forno, y es verdad que está cortado por este lado, tiene un furaco aquí que se hizo posteriormente, entonces faltanos una parte, pero tiene el pequeño, lo que sería la zona de combustión, el forno, tiene aquí como dos chábanes haciendo como una forma de estela, que será uno de los llaos de entrada al forno. Tenía una pequeña sala, que veremos que luego excavamos todo esto, tenía una pequeña saluca delante de lo que sería la estructura de combustión. Ahí tenéis una imagen, esta sería cuando empezamos a excavar y esto ya sería el final. Fotos de esta época esos días llovía un montón, no salen precisamente favorecidos, pero bueno, sería esta estructura así, que nos lleva al bronce final. Y esto, desde el punto de vista de la interpretación nuestra, lleva un problema. ¿Qué te recuerda, Alberto? ¿Qué te recuerda? Es que no veo un pimiento. Vaya por Dios. Estoy jodido de los juguetes. Entonces, tengo que guiarme de lo que tú hables porque no veo nada. Bueno. Igual que les saunes castreñes. La estructura, la planta, igual que les saunes castreñes. El problema es que les saunes castreñes hay una discusión desde el punto de vista cronológico. Hay unos que dicen que son de época romana, o sea que serían después del 1 después de Cristo. Hay otros que dicen que son de época del Fierro, que sería el 3 antes de Cristo.
El problema es que la datación de esta es del 9 a.C., lo cual a nosotros nos genera un problema desde el punto de vista interpretativo porque es prácticamente un único en el norte. Y es verdad que se parece bastante a algunos que parecen en Galicia. Algunos de los que están hay una en un castro de Lugo que es muy parecida a ese tipo de estructura. Pero además lo más interesante es que del bronce prácticamente no se sabe nada, porque los asentamientos en abierto no se conocen. Y nosotros aquí lo que tenemos es una ocupación del bronce antiguo, del bronce medio y del bronce final. Tenemos ahí prácticamente un milenio. No podemos asegurar que tenga ahí continuamente, pero desde luego si marchen vuelven. Y un sitio irreferente hasta que se amortiza, porque este forno está amortizado intencionadamente. O sea, toda la cúpula de la bóveda del forno estaba metida dentro y luego arriba de ella había una datación de la edad del fierro. O sea que amortízase el yacimiento, abandónase probablemente cuando marchen a vivir al castro que está un poquitín más para allá. Que ya hay el proceso de aparición de la cultura castreña que podríamos probablemente llevar al siglo VIII o al siglo VII en antes de Cristo. Entonces lo importante es poder documentar todo ese periodo del que prácticamente no sabemos nada, a no ser algunas ocupaciones en cuevas marginales, pero como son lugares de hábitat, de hecho, lo que se fala de esta época es que se están moviendo continuamente por el territorio, que son nómadas, porque como no los localizamos, y estos de aquí, de nómadas, tienen poco. Porque poder tener esa diacronía de uso de este espacio, desde el bronce final desde el bronce antiguo al bronce final, está diciéndonos que se está ocupando, que se está usando ese espacio prácticamente de continuo. Este yacimiento tenía esto encima. Arriba de eso había una necrópolis medieval. Cuando empezamos a excavar, lo que teníamos era una necrópolis de época medieval. Tenéis que imaginaros, ¿no? Porque, bueno, tú más todavía. Sí. Pero lo que teníamos cuando entamamos a excavar, lo primero que nos apareció fue esta necrópolis, que ya intuíamos que daba fecha arriba de otro tipo de... Y luego, cuando quitamos una de las grandes decisiones, ¿qué hacemos con la necrópolis? ¿Levantamos los túneles? Si no les levantamos, nunca vamos a saber qué es lo que hay debajo. Y es verdad que la necrópolis, estamos excavando una parte de la necrópolis, quedanos otra parte por excavar. Entonces tomamos la decisión de levantar toda la necrópolis y era lo que nos permitió entender todo lo que había debajo. Entonces hay que entender que estos yacimientos pueden tener una ocupación muy, muy compleja y no lo estamos viendo porque no lo estamos excavando hasta el final. Bueno, ahí tenéis una imagen otra vez de los modelos 3D que hacemos de la excavación. Otra cosa que fue bastante importante es que apareció muchísima cerámica. A diferencia de lo que nos pasa en otros periodos en Vigaña, de la edad del bronce, tenemos mucha cerámica. Y es verdad que es de los mismos pucheros, o sea, son de los mismos artefactos de cerámica. Pero, bueno, pues teniendo en cuenta de la época en la que estamos hablando, podemos incluso reconstruirles formes y ver qué es lo que se estaba trabajando. Y también en este caso, probablemente tengamos el mayor conjunto de cerámica de la edad del bronce, por lo menos en todas las Asturias, del norte ya vemos. Cuando se abandona ese sitio, que está en el límite entre Vigaña y Castañera, lo que tenemos probablemente es la ocupación del castro de la Edad del Fierro. Entonces, es verdad que aquí cuando fuimos a excavar, el punto que tenéis en Colorado y donde topamos el Neolítico, que está a las afueras del castro, fuimos a excavar el castro porque a nosotros lo que nos interesaba sobre todo era saber cuándo se abandonaba. Saber cuándo se abandonaba más que entender toda la diacronía. Pero bueno, ya que nos pusimos a saber cuándo se abandonaba, intentamos entender también cuándo se ocupaba. Y tenemos una ocupación de la segunda edad del fierro, de lo que sería el siglo II antes de Cristo, con unas cabanes hechas de piedra de bastante envergadura. Además, el castro arroxó, una parte del castro está arroxado, lo que llega la zona de las defensas. Y esa ocupación de la segunda edad del fierro está encima de una ocupación de cabanes hechas de madera de la primera edad del fierro, que nos da unas dataciones que dirían al siglo VII. Y además documentase mucha arqueología, mucha metalurgia en torno al yacimiento. Pero a nosotros lo que más nos interesa es entender cómo es el paisaje que hay alrededor. Entonces, haciendo todas estas cosas que hacemos desde arqueobiología, por ejemplo, pudimos topar, sabemos que hay una actividad agrícola importante, que hay una presencia de cereal, que parece que hay algún tipo de tribu, no podemos caracterizarlo. Hay muchísima arqueofauna. Hay que tener en cuenta que estamos en una zona de montaña y eso lo que nos permite es documentar toda la ocupación ganadera. Hay bóvidos, hay ovicápridos, hay salmónidos, vienen a pescar al narcea, hay mochugocho.
pero sobre todo hay mucha vaca, muchísima vaca, y además toda concentrada en lugares específicos del castro, y eso ya nos permite también ver un poco cómo era la economía de estos yacimientos. Del periodo anterior tenemos poca información, porque no se conservan los registros arqueobiológicos. Por determinadas cuestiones hay sitios en los que se conserven, en otros no, y en el caso tanto de Chinares como de las Corvas no fuimos capaces a sacar información que nos permitiera saber cómo era el paisaje de este territorio, aunque sí lo empezamos a tener en la Edad del Fierro. Sabemos que el castro se abandona en el siglo I, en época, coincidiendo con el mundo romano, pero no hay prácticamente ninguna cultura material en el castro que tenga que ver con época romana. Parece que nada más que lleguen los romanos, estos espacios se abandonen. Y como os decían antes, tenemos un vacío desde el siglo I hasta el siglo VII, prácticamente no tenemos información en Vigaña. Los romanos parece que no les gustaba el sitio. No tenemos prácticamente información, pero claro, eso tiene una explicación, porque Vigaña está muy cerca, bueno, en línea recta, de lo que es la mina de oro actual que hay en Belmonte, la mina de Boinás. Entonces, la mina de Boinás actual está en una zona importante de minería aurífera de época romana. Entonces, lo que sí que tenemos ya muy cerca, Vigaña y el Punto Negro, que tenéis aquí, y todas estas cosas en colorado son les mines de época romana, y los puntos son lugares de hábitat de época romana. Entonces, probablemente lo que tenemos ya mucha mayor presencia en esta parte del valle, porque la población se traslada a lo que sería actualmente el Valle de Boinás para trabajar en las mines romanas. Eso no significa que no quede nadie en el territorio, pero por eso también los vemos de una manera mucho menos evidente. Y probablemente porque tú vas a la zona de Boinás y es muy fácil ver elementos arqueológicos que nos están identificando la presencia romana. Por lo tanto, tenemos, desde que entamamos en el año 6000, fai 6000 años con la población neolítica, vemos la moviendo por el territorio de Vigaña, vemos que tiene ocupación en la Edad del Bronce, que se siguen moviendo por ese espacio, siguen ahí en la Edad del Fierro, lo que faen es ir a vivir al castro, y a partir del siglo I, cuando lleguen los romanos, sí que hay una importante transformación. No va a significar que se abandone el espacio por completo, pero la población va a moverse a la zona de minería aurífera romana, que está un poco más allá, y probablemente eso explicaría una ocupación muy potente en el siglo I y en el siglo II. Y como seguimos excavando, no voy a ver todo esto, al final topamos la Alta Edad Media. Topamos la Alta Edad Media en el pueblo actual, cuando nosotros partíamos de la hipótesis de que resulta muy complicado entender ese mundo alto medieval, ese mundo del siglo VII o VI después de Cristo, porque los pueblos actuales son herederos de ese poblamiento, nacen ya en ese momento. Entonces, lo que hicimos fue también excavar donde se excava normalmente, que en les necrópolis, pero también de una manera distinta. La necrópolis actual de Vigaña, ellos llevan enterrándose ahí desde el siglo VII y siguen enterrándose ahí. El cementerio está un poco más para allá de donde estamos excavando nosotros. Entonces, lo que tenemos allí también, una ocupación muy compleja. En algunos sitios, algunas de estas tumbas tenían 7 individuos unos encima de otros. Ellos excaven, pierdes la memoria de las tumbas anteriores, vuelven a hacer otra tumba, y en algunos casos teníamos, pues eso, el fémur colocado, todos los muertos están cortados por distintas tumbas. Eso, claro, complícanos a nosotros también saber cuál es el momento inicial de uso de la necrópolis. Y en este caso, como pasa siempre en una excavación arqueológica, el último día, cuando estábamos cerrando la excavación, apareciónos el enterramiento que tenían en Achuar. Que que tenemos aquí, que el prove lo vemos muy mal, porque estaba muy deteriorado. De los huesos fue muy difícil sacar una datación, porque los huesos ya prácticamente no tenían colágeno, y no nos permitió, bueno, tuvimos que hacer 1000 perredíes al prove para sacar la datación, que al final llegó y nos dio el siglo VII después de Cristo. Y de esa manera empezamos a documentar lo que sería el primer momento de ocupación de este pueblo. Hay una tumba que probablemente es anterior, pero los restos no nos dieron la datación. Y este individuo pues fue al más allá con esto. Estallé el Achuar, que llevaba una espada tipo escramasás, llevaba una bolsina en la que llevaba un montón de... llevaba un cuchillo, es que los franceses lo llaman briquet, y la piedra para hacer el fuego, que saben los paisanos. Hay una piedra de siles para hacer fuego, unos cuantos punzones,
y yo tendría una vaina de madera, porque la espada conserva restos de la madera y del cuero de lo que sería la vaina, y tenía un taalique y una especie de cinturón del que colgaban dos hebilles. Una aquí, había otra hebilla de fierro que diría al cinturón. De yacimientos como esos en Asturias hay tres. Hay uno que se localizó hace muchos años fortificando la costa, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, y esos materiales, claro, aparecieron y tan descontextualizados, están en el Museo Arqueológico de Madrid. Hay otro yacimiento que es el de Argandenes, que está dando una ocupación similar, incluso anterior. El de Argandenes ves que tiene ocupación del siglo IV, V, VI, llega al VII, y en el caso nuestro probablemente esto llegue del VII, pero tenemos ocupación ya desde el siglo VI. Entonces al final llegamos a una conclusión, que era la hipótesis que teníamos de partida cuando empezamos a hacer esto en los años 90, que era que los pueblos actuales, no contamos la Alta Edad Media, porque está debajo de los pueblos actuales nacen precisamente en ese momento, y ponen en aprovechamiento todo este espacio, y excavando las necrópolis de una manera con mucho cuidado, y abriendo todos los tumbes, porque uno de los problemas que tenemos nosotros es que gestionar los huesos es complicado. Entonces muchas veces los arqueólogos no queremos abrir las tumbes, porque generalmente no tienen axuar, y como no tienen nada, no nos dicen nada, y hay que gastar un montón de porres en hacer analítica para saber de qué época son. Entonces generalmente no les abrimos. Y bueno, nosotros cabezones lo que hicimos fue excavar todos los tumbes, y al final una de ellos dio no sé el axuar. Tengo un compañero que, por cierto, yo de Sisión, pero lleva muchos años, y muy buen arqueólogo, lleva muchos años viviendo en Madrid, que decía, es que para topar una tumba con axuar tienes que excavar 500. Bueno, pues nosotros fue la 54. No nos hizo llegar a las 500. Y eso es lo que tenemos de la mayor información que tenemos de este periodo alto medieval, y precisamente a través de las necrópolis. Necrópolis, donde apareció el axuar, y en el pueblo de Vigaña, en la necrópolis actual del pueblo. En el otro sitio donde tenemos la Edad del Bronce también tenemos una necrópolis. En este caso, probablemente las dataciones lleven un poco más tarde, al siglo X y al siglo XI. Entonces ya tenemos también una imagen de ocupación del pueblo desde el siglo VII, ocupación probablemente de espacios que ahora están abandonados, que también dirían a ese momento, pero que en un momento determinado de la Edad Media se abandonen. Y se va concentrando la población en determinados puntos, que son los pueblos que se mantienen actualmente. Por lo tanto, también somos capaces, empezamos a entender un poco cómo se forma ese poblamiento alto medieval, y por eso yo insisto tanto en la importancia del paisaje, porque el paisaje actual ya todavía heredero de todas estas transformaciones que se producen a partir del siglo VII. Y lo que tenemos en época ya pleno medieval, en los siglos XI, XII, XIII, y cómo se va organizando el paisaje alrededor de estos pueblos. En los últimos tiempos lo que estábamos haciendo, porque concentramos mucho la excavación en los espacios muy cercanos a donde vive la gente actualmente, y en los últimos años lo que hicimos fue empezar a excavar en les brañes, como os decía antes, entender esos brañes que son míticos, que además conservan una etnografía muy espectacular y muy guapa, qué origen tienen. Entonces empezamos a cavar unos cuantos cabanes, y lo que nos están dando estos cabanes de les brañes situados en media montaña y en la alta montaña, y una presión muy fuerte a partir del siglo XIV. La mayor parte de las construcciones que vemos, güey, son del siglo XVIII, siglo XIX, pero vemos un montón de construcciones desde el siglo XIV. Prácticamente no hay ocupación. En el siglo XIII sí que vemos algo, y en época de la Alta Edad Media parece que no se aprovechen esos espacios. Pero les brañes, muchas de ellas están arriba de los yacimientos de época prehistórica. Tenemos ocupación del Calcolítico y tenemos ocupación de la Edad del Bronce. No hay ocupación de la Edad del Fierro. Los del Fierro tenían otra manera de aprovechar el espacio. Y eso también nos permite generar un discurso sobre la importancia y la antigüedad que tienen. No significa que todos los brañes sean del siglo IX a.C., pero muchas de ellas tienen esta ocupación. Estos son algunos de los ejemplos de les brañes. En este caso, y la braña de Andrúa, está en el concello de Quirós. Y ahí tenemos algunas de las imágenes de lo que estamos excavando. Por ejemplo, lo que hicimos fue excavar a la vera de esta cabaña, que sabemos que es del siglo XVIII, que es de los de Villanueva, en este espacio aprovechado de manera comunal por mucha gente, y lo que tenemos debajo es una ocupación que nos lleva una vez más al Calcolítico. Lo último que estamos haciendo, que a los mis rapazos guste yo mucho.
Lo que hicimos fue ir a excavar a un sitio destos en los que se xunten distintos concellos, se xunten distintos pueblos, e que hai un espacio emblemático desde el punto de vista da identidade del territorio, onde se fai unha fiesta todos os años, que lle a principios de septiembre, que lle la Campa Cueiro, e de la que sabíamos que había unha serie de elementos arqueolóxicos, hai unha venta, porque por aí pasaba el Camín Real de la Mesa, hai unha venta que sabemos que lle del siglo XVII, había unha capilla, entón o que hicimos foi excavar, porque tenemos documentación, información desde el siglo XIV escrita, que sabemos que ya se facía aí unha feria, que ya era un sitio importante desde el punto de vista de la identidad de distintos concellos, pero lo que nos interesa é ir un poquitín más para atrás. Y la excavación de esta capilla, que se veía muy bien en superficie, todavía no terminamos la excavación, vamos por el siglo XIII. Tenemos muy bien documentado el momento de abandono, como cuando se abandona esa capilla, se convierte en un espacio de uso también, tenemos ahí una chariega, un yar, que se convierte en un espacio de uso por parte de los ganaderos, de lo que era un espacio de uso religioso, y tenemos ahora una ocupación anterior que todavía no sabemos cómo que nos lleva al siglo XIII. Y esa ocupación está cortando una serie de tumbes que serán probablemente de la época prenomedieval, que serán del siglo XII, y esas tumbes están cortando una estructura que veis aquí, que la tenéis que imaginar, que esto será una pared, esto va a ser una pared de barro, y esto sería en la estructura interna, la cabana iría por aquí, haría así, y está debajo de la capilla actual, que nos va a dar probablemente los niveles de ocupación anterior. Entonces vamos a tener un poco la misma problemática. Son espacios que vemos, que sabemos que se usen en época baixo medieval, que se usen en época moderna, pero que nos están de alguna manera marcando la importancia que tienen esos espacios desde un periodo muchísimo anterior. Y esto es un poco las conclusiones históricas a las que llegamos un poco con esta manera distinta, sobre todo, de investigar el territorio. Primero, y esto sí que voy a decir de una manera muy sencillina, primero hay que tener muy en cuenta el conocimiento local que tiene la gente, porque a nosotros está guiándonos a la hora de topar todos estos yacimientos y toda esta ocupación. Tan importante es estudiar dónde vive la gente y dónde se entierra que dónde trabaja. Y es verdad que no puse muchos ejemplos, pero tenemos fechos cates en campos de cultivo que nos permiten entender cómo se utilicen desde la prehistoria hasta hoy, dónde están semando y dónde están cultivando. Y es muy importante entender que hay una continuidad de uso muy importante y que si no hacemos una arqueología distinta nunca vamos a entender los periodos más complejos, más antiguos. Yo hay que tener muy en cuenta que la Alta Edad Media ya es difícil de documentar, pero vamos viéndola y vamos empezando a entender cómo son esos procesos que tienen que ver con el territorio. Y sobre todo que hay que hacer preguntas distintas al paisaje para que nos dé otro tipo de información. Y ya lo último que os pongo, y este esquema tan guapo que me queda a mí de el pasado y el presente, en relación con toda esta actividad investigadora, y no lo voy a contar, tenemos un montón de proyectos desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento, uno trabajando con el Museo Etnográfico de Grau, porque estamos trabajando en el Concello de Grau, entonces utilizamos muchas veces como plataforma para hacer cosas. Hacemos todos los años unos talleres arqueológicos en Vigaña, coincidiendo con el final de la excavación. Hacemos unos talleres muy dirigidos a los rapacinos, pero también a todo el mundo. Y luego tenemos el proyecto Conciencia Histórica que desarrollamos en distintos colegios. Y una de las cosas en las que nos empeñamos mucho y en la internacionalización. Yo formo parte de un grupo de investigación que trabaja con otros grupos del norte de España, con el País Vasco, con Salamanca, con el CSIC. Creamos una red de trabajo que llevamos trabajando un montón de años ya juntos. Lo mismo que fago yo aquí, faense en las otras universidades, lo cual nos permite tener un marco de interpretación más amplio. Y lo último que hicimos fue, bueno, pues una alumna mía que quería hacer esto en Perú, y acabamos teniendo un proyecto en Perú que fuimos fai 2 años. Yo tuve fai 2 años y este año vuelve a tocarme a mí. Y lo que hacemos es lo mismo, hacemos este tipo de arqueología, está dándonos los mismos resultados. Debajo de terrazas de cultivo estamos documentando espacios de ocupación en el mundo de los Andes que son preincaicos. En el caso de aquí, solamente miramos las iglesias de la monarquía asturiana, pues allí lo único que miren son los incas, y debajo de los incas hay un montón de ocupación, y estamos documentando esos periodos anteriores utilizando esta misma metodología.
E además, outra cousa que nos gusta facer moito é que tamén traballamos con los colexios, porque lo máis importante de todo isto non é saber la historia, sino que isto sirva para algo en la actualidad. E ya está. Bueno, tenemos bastante tiempo todavía, entonces si queréis, si queréis hacer alguna pregunta, Margarita. Sí, Margarita, quería saber si de toda esta sistemática que estableciste, establecerla en la relación con nuestra ciudad, por ejemplo, en relación con Monte Areo, con La Campa, qué relación hay entre uno y otro, si el hábitat de Monte Areo sería estable también. Eso igual tenéis que preguntarle a Miguel Ángel de Blas. Y no a mí. Desde luego, en el caso de nosotros estamos viendo, aquí no soy capaz de imaginar, igual en Valmonte soy capaz de imaginarme dónde están los otros yacimientos de la época. Desde Vigaña yo veo San Martín de Ondes y la geografía es muy parecida, entonces soy capaz de imaginarme dónde estará el poblamiento de época neolítica, de época calcolítica, incluso la de bronce. En Sisión ya me cuesta un poco más, pero desde luego no tan a la vera, los lugares de hábitat no tan a la vera de las necrópolis, están un poco más. En este caso utilicen el lugar de hábitat en la media ladera y los túmulos están en la zona más alta. Entonces probablemente, claro, aquí la geografía es mucho más compleja porque hay más montaña. Aquí la montaña es más suave, pero no, a la vera de los túmulos no topamos el hábitat, porque hicimos unos cuantos cates, tenemos cates fechas sobre todo alrededor del túmulo más grande y ahí no topamos el hábitat topámoslo un poquitín más para abajo, entonces habría que probablemente buscar por ahí. Otro de los yacimientos que nos está dando el calcolítico, el que estamos excavando en Quirós, que tiene que ver con la Braña, está muy cerca de les mines que excavó Miguel Ángel de Blas y que también lo lleven a la edad del bronce. Y probablemente lo que estamos topando son lugares de hábitat que tienen que ver con esos mines que, bueno, no están a la vera, pero tan cerca. Lo que pasa es que el lugar de hábitat está a la vera un camín, que en aquel momento no era un camín, pero era un sitio importante de paso. Y ese yacimiento es una cosa muy interesante porque, igual que en los otros no hay nada de lítica, de esta lítica prehistórica, en ese hay un montón. Y además lítica que viene de distintos sitios. Yo siempre hago la broma de que parece el Mercadona de la lítica, porque llegan prácticamente de todos los lados, lo que nos está hablando de intercambios. Entonces, en este caso no hay túmulos tampoco cerca, los túmulos están un pelín más para arriba. Estoy en la zona de Quirós, en la zona del Aramo, entonces están un poco más para arriba y lo que ya el lugar de hábitat está como a media ladera. Eso habría que aplicarlo al mundo de Sisión. Bajamos a Montiana. Bajamos a Montiana. Puede ser. Yo la problemática con el mundo romano, claro, en Sisión es distinta. No tiene nada que ver con lo que pasa en Valmonte, que hay una zona de explotación aurífera, que es muy potente en el siglo I y II la llegada de los romanos, pero cuando desaparece la minería aurífera, eso también se desarticula. Y ahí va a nacer el poblamiento en torno a, por ejemplo, a Vigaña. Porque una cosa es que no dice es que también el último día excavando empezó a aparecernos la cerámica romana. Empezó a aparecer una cerámica romana de lo que parece que hay una granja de época romana, que será una ocupación pequeñina, y hay algo de cerámica muy rodada. El problema es que el yacimiento estaba donde está la carretera, ahora mismo. Eso ya hubo un paisano, fue muchos años, que me contaba de cuando se hiciera la carretera, que ya aparecían cabanes y demás, y eso yo creo que lo tenemos perdido, ya no lo vamos a ver. Pero claro, la problemática del mundo de Sisión ya es distinta, porque tiene una ciudad, sea o no sea, se pongan de acuerdo o no los investigadores si es ciudad o no lo es, pero hay un hábitat de envergadura que no tiene nada que ver con esto, que hay una zona de aprovechamiento desde el punto de vista, en este caso, de minería. El próximo día estoy bien Sisión, hago una interpretación. Porque tenemos una trúa del desconocimiento total, pero sorprendióme porque dices que en un momento determinado otro yacimiento ya no aparece a partir del orden neolítico. Entonces la trúa yo te quiero poder, no había ningún poblado antes aquí en Asturias. No, en Asturias sí, en la mi zona no. Claro, evidentemente en Asturias tienes toda la ocupación paleolítica, pero la ocupación paleolítica sobre todo está en la zona oriental, en la costa y a la vera de los ríos.
Entonces, claro, y es importante todo lo que tiene que ver con el Nalón. Entonces, ahí aparecen los yacimientos paleolíticos. Y el neolítico, es que el neolítico está muy mal documentado porque solamente lo topamos en las cueves. En las cueves cuando se excava el paleolítico. Entonces, del neolítico sabemos muy poco. Y en este caso, lo que tenemos es un poblado en abierto, que por lo menos nosotros topamos, hay un montón de furacos de poste. No entiendo todavía, porque no tengo suficiente espacio excavado para poder reconstruir escabanes, pero hay tres, por lo menos hay tres llares. Eso significa que a 3 casines úboles. Y además hay un espacio que es muy amplio, que si excavamos mucho más vamos a topar muchos más. Entonces estamos documentando el primer momento que esta gente llega allí. No que no haya ocupación anterior. Lo que no estamos topando nosotros es ocupación allí. Pero andando el tiempo. Porque una de las cosas que nos queda por excavar es una cueva que tenemos muy cerquina del túmulo que excavamos, y veremos a ver lo que nos da la cueva. Que yo creo que nos va a dar la ocupación relacionada con los túmulos, así en el alto, y veremos a ver si nos da una ocupación anterior. Pero yo imagínome llegando por la parte de arriba y colonizando estos espacios hace 6.000 años, no antes. Mis alumnos ahora tiemblen, por si acaso les pregunto ya. Me estoy acostumbrada a preguntarles. Sí. Bueno, yo quiero preguntarte, yendo al presente, ¿qué opinión tienes sobre las políticas públicas respecto al patrimonio cultural, incluyendo las brañas que se hacen en Asturias en los últimos 10 o 15 o 20 años? ¿Y qué perspectivas tienes de futuro en el sentido de mejora? Porque claro, las cosas que dijiste son muy interesantes, a mí me gustan mucho, pero hay muchas amenazas para la conservación de todo este patrimonio, especialmente con la ordenación del territorio, en fin, la amenaza turística. Entonces, bueno, me gustaría un poco un aterrizaje en el presente, ¿cómo ves el asunto? ¿Cada cuánto organizáis estos charles? Todos los meses. Todos los meses, bueno, pues igual el mes que viene. A ver, no es fácil, no es fácil. También es verdad que las cosas, por lo menos en los últimos años, yo pienso que están cambiando. Cuando yo entamé con esto que decía él de soy pionera en arqueología agraria, cuando yo entamé con esto, y era la yoca de los praos. Porque a quién se le ocurría desde la arqueología hacer una cata en un prao y no en una iglesia o en un castro que lleve lo que lleve patrimonial. Y ahora mismo hay bastante más sensibilidad desde las autoridades políticas, O sea, en este caso, es verdad que hay una cosa que va lento y demás, pero fue muchos años cuando yo entamé, a mí costó mucho trabajo conseguir el permiso de excavación, porque nadie entendía lo que estaba haciendo. De hecho, puedo hacer un artículo sobre cómo conseguir el permiso de excavación, porque fue una cosa muy complicada, porque nadie entendía lo que estaba haciendo, lo que no. Y hoy ya no tengo problemas, Entonces, hoy sí que hay una mayor sensibilización en ese sentido. Nosotros hacemos un trabajo muy potente con los rapacinos, porque parecnos que lo que hay que hacer es sensibilizar los primeros a ellos, porque bueno, cuando vayan creciendo, a los vídeos ya los doy un poco perdidos, pero a los rapacinos yo creo que eso es importante. Ahora sí, también es verdad, comentábamoslo tomando el café antes de entamar, también es verdad que nos queda mucho por caminar respecto a otras comunidades autónomas en España, Eso también es verdad. Hay, por ejemplo, Andalucía que tiene un patrimonio brutal desde el punto de vista del mundo islámico, desde el punto de vista del mundo ibérico. Voy siempre a dar una charla, un máster a Andalucía todos los años. Claro, el patrimonio que tenemos los arqueológicos al que tienen ellos, hay una diferencia. Y sin embargo, trabajan muchísimo en los conceptos del patrimonio agrario, y la Junta de Andalucía todo eso está dándose muchas vueltas. Tendremos que aprender de ellos. También es verdad que yo digo, lo de la experiencia propia mía en los últimos años y de más sensibilización. Ahora, claro, tenemos mucho por hacer. Pero tenemos mucho por hacer en este sentido. El turismo, como nos podría decir Pepe, no tiene por qué ser malo. Pero también tenemos que saber sacar provecho a estas cosas y que el patrimonio, el paisaje no es solo natural. Y el paisaje hecho por esta gente a lo largo de milenios, que es un poco lo que nosotros podemos explicar, esas nuevas narrativas de cómo esta gente estuvo apiconando y haciendo este paisaje que tenemos en la actualidad. Entonces, también mucho responsabilidad nuestra, responsabilidad nuestra desde la universidad.
porque generalmente nosotros somos muy prístinos, facemos unha investigación e lo que nos interesa allí é lo que pasa na Edad del Bronce e nada máis, e luego non tenemos implicación desde el punto de vista social. Yo creo que en ese sentido fallamos mucho nosotros de facer mucha más transferencia de conocimiento, aunque non me guste el término, y también de sensibilización con las autoridades políticas, que de primeres son reacios a esto, en muchos casos, porque un yacimiento arqueológico lo que te fai muchas veces es paralizarte una obra y generarte un problema. Entonces nosotros tenemos que también ver que esto puede ser algo positivo y no un problema, un impedimento. Y a mí, de verdad, que yo llevo apicolando en Valmonte mucho tiempo, muchas veces lo que se consigue no es gran cosa, pero bueno, una cierta sensibilización y que entiendan que esto puede ser un elemento interesante desde el punto de vista del futuro, yo creo que lo vamos consiguiendo. Despacio, seliquín, pero va consiguiéndose. Y luego otras cosas que, perdona, una cosa que no os explica al principio, la primera diapositiva, y la cantidad de proyectos que nosotros estamos poniendo en marcha. Uno de ellos, precisamente, que nos lo financia Europa, que financia el Interreg Sudoi. Tengo que poner todos los logos cuando empiezo les charles, porque como todo el mundo pone perras, tengo que poner que es quién nos paga. Quien nos financia. El Interreg Sudoi está pensado precisamente desde ese punto de vista, y además, ya que tengo aquí a Pepe que colabora en el proyecto, y un proyecto que se lidera desde Cataluña, participan universidades y centros de Francia, de Cataluña, de Galicia, que trabajan en Bavia, y del norte de Portugal. Y nosotros somos la ventana asturiana en este caso, y Valmonte. Entonces yo creo que también es importante integrarse dentro de esas políticas, porque hay un proyecto específicamente pensado para poner en valor el patrimonio de montaña, el patrimonio de las zonas de montaña. Y además tiene el valor de que son perros que vienen de afuera, son perros que vienen de Europa, que se dan directamente al territorio sin que el territorio tenga que poner nada. Entonces, yo creo que también además hay muchos caminos por ahí para poder conseguir ese tipo de cosas que repercutan. Y es verdad que hay un trabajo muy lento, muy lento, y en muchos casos muy poco reconocido, pero eso no significa que no lo tengamos que hacer. Hoy por la mañana una de las alumnas mías dice